yo hubiera esperado que en la charla hubiera más relatos sobre el análisis, etcétera, de estas experiencias y menos acerca de la historia de James, ¿ok? Que creo que se centró muchísimo y está muy bien, lo entiendo perfectamente por la importancia que tiene, pero me hubiera gustado más que fuera que una charla más entrara al eso, que libro, ¿no? entrar al tema Ahora, a mí me de tomó por sorpresa los comentarios acerca de Freud y Jung. No, yo no tenía idea. sí, bueno, fíjate, de Jung tengo un comentario. Jung. Jung es un tipo muy raro. Este libro es el I Ching, Ajá, el libro de las mutaciones, famoso libro chino de las mutaciones. ajá. ¿Sabes quién es el traductor del chino a este libro? ¿Es Carl Jung? Bueno, Carl le Jung, le ¿sí? estoy diciendo porque... Es Carl Jung, sí. Ah, mira, ni idea. Entonces, ¿por qué es Carl Jung? Porque él realmente eh, estaba muy metido en este tema del mundo Oriental, místico, de la filosofía. espiritual, oriental, eh, absolutamente convencido. Él tenía una visión, para mí, muy religiosa, de una percepción muy religiosa de la realidad. ¿Ok? Y, eh, y en efecto, contrasta con Freud, que tal vez era lo contrario, para él eran todas patologías. De hecho, él tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La psicopatología de lo cotidiano, en No, donde explica un poco las cosas que es interesante, porque cosas que le pasan a uno, por ejemplo, que uno arranca a manejar y termina en un sitio sin darse cuenta donde no quería ir. Y él dice, bueno, es porque tú no querías ir a donde tenías que ir y te fuiste a donde te gustaría realmente ir. O sea, él tiene una serie de explicaciones en ese libro sobre la psicopatología de lo cotidiano, que leí hace demasiados años. Entonces, pero sí, este, ninguno de los dos, a mi juicio, eran científicos, con todo respeto a ellos. Creo bueno, que, y eso coincide con lo que este profesor dice en la charla. O sea, exacto, que bueno, que él se centra en el tema de las experiencias religiosas. Dice pero no de que una manera científica, como él sí lo está tratando de hacer y como lo trató de hacer James, sí, sí, que es analizar, datos, entonces, recabar. ¿por qué ocurren? Ujú. ¿Tienen alguna explicación en particular? ¿Son motivadas por algo? Eh, ¿Ocurren Ahora, en todas las personas? Ahora yo ahora, les quiero preguntar a ustedes, a todos ustedes. ¿Ustedes han tenido una experiencia de ese tipo? Porque yo no la he tenido. Claro, bueno, cuando él incluyó que se le pusiera a uno la piel de gallina, es así. Cuando yo la he tenido la muchas experiencia veces, estética, sí, cuando la experiencia estética, decían cuando estás solo en la naturaleza, de repente, sí, ahí sí, qué sé yo he yo. tenido una experiencia. Pero tener una experiencia mística, Eso lo llamaría una aparición, experiencia estética. Ya. sí, estética las he tenido, pero nunca más de estética, yo particularmente. Bueno, Mi Carlos aquí nos esposa dio sí, una. Y en realidad lo que a mí me parece muy interesante que casualmente Carlos se unió a la reunión de hoy, es que Carlos nos explicó una experiencia claro, que claro, sí la tuve. no es una de las tipos que mencionaron, No, porque pero es Carlos muy nos habló de una importante. experiencia de estar torturado y claro, en realidad ellos hacen sus encuestas allá en Estados Unidos y cuántas, bueno, no sé, ¿no? En fin, No, no mencionaron ese pero la tipo. experiencia de Carlos es importante. Hay un libro completo. Alguien, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un científico que se ha dedicado a estudiar. ¿Pero por qué? Porque estas están ligadas mucho a las experiencias que dice la gente que tiene cuando dice que ha muerto y ha regresado, Ya. ¿verdad? Y Las hace, experiencias cercanas a la muerte, se ve mucho esto de que si me separé de mi cuerpo y me vi a mí mismo y vi, y, Eso, etcétera. eso perdona, miro que interrumpe, eso creo que, bueno, es que en algún momento me interesé un poquito por el tema y me parece que le llaman viajes astrales, Sí, algunos, a lo sí, de separarse del cuerpo, ¿no? Y sí, ver como si vieras el mundo, como si estuvieras volando, ¿no?
como si Ujú. estuvieras en el aire, Ujú. Sí. un poco. Bueno, Yo, a mí la experiencia que mencionó Carlos me recordó, y bueno, casualmente hace poco, bueno, voy a compartir mi pantalla. Es probable que hayan oído hablar de este autor, eh, Víctor Frank. Él tiene un libro famoso, El hombre en busca de sentido. Yo no lo he leído, pero es casualidad, hace poco fue mi cumpleaños y uno de mis hijos me lo regaló. Eh, y bueno, él es un sobreviviente del Holocausto, y bueno, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra. ¿Y han oído hablar de esto, del hombre en busca de sentido? No, no, no. no, no. Ah, de repente la versión en inglés tiene más datos. Eh, Man's Search for Meaning. El libro, eh, bueno, en fin, yo no lo he leído, entonces en realidad no se lo puedo escribir, pero creo que yo había interpretado, ahora que estoy leyendo lo que dicen, suena, no parece, bueno, yo pensé que era influido por sus experiencias del, No bueno, lo Los es. aquí campos dice, de perdón, concentración. aquí dice, su autobiográfico, Man's Search of Meaning, un libro bestseller, está basado en sus experiencias en varios campos de Campos de concentración. concentración nazi. Ent- Mm. y, Es, en fin, dale. Sí, yo, como, fíjate, mi esposa, al contrario de mi persona, sí ha tenido muchas experiencias místicas, ¿ok? Ujú. Este, y bueno, ella también trata de no contárselo mucho a la gente porque, bueno, la gente puede pensar cualquier cosa, pero ella ha tenido muchas experiencias místicas y, y ella sí es profundamente religiosa en ese sentido, ¿verdad? Porque, bueno, porque ha tenido unas experiencias que apoyan su sentimiento religioso, ¿verdad? Ha tenido experiencias de iluminación, experiencias de ver imágenes, de sentir presencia y mi hijo también, por cierto, ¿no? A lo mejor porque las locuras se heredan de la madre y no del padre, me imagino yo. Este, pero bueno, yo no, no es mi caso. Eh, Nunca he tenido otras experiencias que las estéticas, que son las que Bueno, el, yo sí he tenido, y bueno, no pensaba realmente hablar de esto, pero has planteado directamente en la pregunta. Eh, de nuevo voy a compartir la pantalla. Eh, ¿pueden verla? sí, sí. Ok. En el libro que escribí hace como 20 años, bueno, no es coincidencia, varias veces que hago referencias a cosas son de cosas de hace 20 años. El penúltimo capítulo es ¿Crees que Dios existe? Y ahí describo mi experiencia religiosa que me llevó a crear esta eh, tarjeta de Navidad. Esto fue en 1990. eh, y sentí eso de la sensación de unidad, ¿ok? mm, Ahora, yo lo interpreté de una manera que no tiene nada que ver con las interpretaciones que otros le dan. Porque yo en todo mi libro describo cómo me aficioné a la historia de cualquier tema. Y bueno, aquí menciono las cosas de misticismo que salen en el mundo de Sofía y científicos. Bueno, aquí cito a Bertrand Russell, a Richard Feynman, bueno. Pero cuando le doy mi interpretación, tengo esto y, y lo que quiero comentar es que yo lo asocié al estudio de la historia. Y de hecho aquí vamos a tener una lección más adelante cuando hablan la lección 9.5, cómo se creó el mundo moderno, estados modernos e identidades, donde de hecho empiezan con una actividad, ¿quién eres tú? ¿Con quiénes te identificas? Tus identidades y el concepto de nacionalismo. Y
Mi estudio de la historia me hizo pensar, es que la manera que te enseñan historias para hacerte sentir patriota, o sea, de tu nación, tú identificas con tu nación. Por lo menos en Venezuela. Bueno, y en Perú te puedo decir. Sí. Y entonces y lo que yo interpreté es que ese sentimiento de unidad, en cierto modo, yo me había pasado décadas estudiando el origen de distintas cosas y llegué a esto. Bueno, que de hecho yo tengo una versión ahora tridimensional, que soy yo, y yo digo, bueno, eh, eh, tenía este diagramita de Venn, pero ahora si este diagramita de Venn lo veo, le añado la dimensión tiempo, ahora ya tengo lo que ahora yo llamo conos de identidad, y creo que en algún momento escribiré un artículo de así. Bueno, y todo esto venía, ¿qué historias le cuento a mis hijos? Bueno, entonces si en el eje X tienes el tiempo, aquí tienes un individuo, y el punto este del cono significa el nacimiento. Y nosotros celebramos, son los cumpleaños, nos celebramos los nacimientos, son los cumpleaños. Para la familia, si estás en una familia que empezó con un matrimonio, este puntito del cono, ¿cómo se dice? La punta del cono, representa el Vértice, ¿no? matrimonio y eso se celebra, son los aniversarios de bodas. Y en muchos países, en particular en América, se El día de la celebra la independencia. independencia. Pero resulta que los estudios científicos nos dicen que los humanos tenemos un origen común y como esto casi nadie lo conoce, no hay un día de los humanos, no celebramos el Día de los Humanos, y ni el Día de la Vida. Bueno, y aquí en realidad es PowerPoint que no me permitió dibujarlo más puntiagudo, ¿no? Pero en fin, y el origen de la Tierra. Y entonces yo preguntándome a mí mismo, ¿qué le cuento a mis hijos? Yo me di cuenta, yo pudiera enfatizarles a ellos. Estoy hablando hace 20 años, cuando mis hijos tenían 5 o 4, 8 años. Bueno, cuando eran muy pequeños. Yo podría enfatizarles una historia en particular y hacerles identificarse, qué sé yo, pudiera haberles enfatizado que somos mamíferos y decirles no podemos comer mamíferos porque identificarnos con los mamíferos. O sea, así como la historia se usa en los colegios para identificarte con la patria, yo me di cuenta bueno, o identificarlos con los animales, entonces convertirlos en vegetarianos. O sea, me explico. A mí me parece que la cultura en la que vivimos nos hace identificarnos con distintos grupos y en cierto modo, yo estudiando libros, esta es mi interpretación, libros sobre distintas cosas, el origen de distintas cosas, y para mí fue una sorpresa enterarme que los humanos venían de la misma, todos tenían un origen común o que la vida tenía todo un origen común. Y, y, y bueno, y, y, y entonces esa es la manera en que yo relaciono la enseñanza de la historia con lo que uno se identifica. Y bueno, y lo otro que me di cuenta es que cuando yo estaba leyendo un libro, bueno, aquí dejo de compartir para enseñarles el libro. ¿Cómo se llama tu libro ese que estás mostrando ahí? Preguntas, libros y videos. Está en mi website. Bueno, cuando yo estaba leyendo este libro, que es un paleoantropólogo de la famosa familia Leakey de paleoantropólogos, que se llama Orígenes, bueno, de los humanos. Me llamó mucho la atención lo apasionadamente que él escribía sobre los humanos. Qué chévere, qué bueno. Y entonces me di cuenta, ¿cómo es que este señor se apasiona tanto hablando de todos los humanos? Mi conclusión fue, bueno, él y sus padres llevan décadas enfocados en estudiar el origen de la humanidad. Es algo psicológico que se identifiquen con todos los humanos. O sea, esa fue mi interpretación. Y luego dije, ¿quiénes son los que habrán sido los primeros ecologistas? Y en ese momento yo no sabía. Y yo pensé, deduje de bueno, en ese momento no lo tenía como conos, lo tenía como triangulitos. Yo sospeché que los primeros ecologistas, dije, deben haber sido biólogos, porque son los que estudian La la vida, naturaleza, la el vida. origen de la vida.
Y cuando fui a averiguar el origen del ecologismo, efectivamente, y Rachel Carson, que publicó Silent Spring, que se considera uno de los libros que comenzó con el ecologismo, una bióloga. E- ent- Entonces, y bueno, y luego hay libros, qué sé yo, hay un libro bueno, no lo tengo por aquí, qué sé yo, hay libros al menos a un libro que recolecciona, tiene artículos de distintos físicos, y estoy hablando de grandes, o sea, Einstein, Heisenberg, etcétera, donde explican sus sentimientos religiosos, pero ahí creo que es el Dios de Spinoza al que ellos se refieren. Eh, eh, entonces, yo sí tuve esa experiencia, pero yo la interpreté de esta manera, o sea, me llevó tiempo, o sea, en realidad no fue inmediatamente que lo interpreté de esa manera, en realidad, cuando me puse a escribir mi libro, que lo escribí entre 2001 y 2004, en realidad yo estaba tratando de aclararme también porque qué le enseño a mis hijos que son tan pequeños, qué historias les cuento. Bueno, otra vez, el hecho de explicar a otra persona te hace Aclarar revisar, y aclarar aclarar. y aclararte también, ¿no? Bueno, y luego ahora, 20 años después, con el club, estoy haciendo esto. Bueno, esto de los conos, yo se lo mostré a uno de la asociación el lunes antes de irme de Filadelfia, y él me dijo, tienes que escribir un paper con él. O sea, que como que, porque de hecho, en el, a ver, hay un artículo que hay eh, en la website de, del OER Project, a ver si ajá, aquí está. Eh, ok, este es un artículo, este es del curso, no del Big History, sino del World History, pero bueno, pero al comienzo ellos hablan de Big History, entonces lo tienen como, aquí esto es como una introducción. Y fíjense, lo plantean como una pregunta. ¿Umbrales de complejidad creciente o cuatro movimientos? Entonces, bueno, los umbrales de complejidad creciente es lo que hemos estado viendo durante el curso, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo agrando esto? Ok, estos umbrales de complejidad creciente. Y el artículo dice umbrales de complejidad creciente o cuatro movimientos porque en este libro, Walter Álvarez, al cual hemos mencionado varias veces, él habla de cuatro movimientos y los cuatro movimientos de Walter Álvarez son estos. Y yo digo, yo pienso, mi Parecen tus diagramita, conos. mi diagramita de los conos en realidad cubre ambas cosas, porque este es el cono, este es el cono, bueno, sin Sí. tiempo, o Ujú, sea, esto es como el diagrama de Venn que yo mostraba al principio, y esto es el cono visto de costado, ujú. pero son lo mismo, en fin. Eh, entonces, bueno, yo tengo pendiente escribir como un papercito sobre estos conos de identidad. Ahora, ¿tú en tus conos se inspira o no? Te pregunto, en la idea de la relatividad, en la teoría de la relatividad. No, no, es en cómo se enseña la historia y con qué grupos nos identificamos. Ahora, Porque, yo debo que aclarar. En realidad, bueno, yo lo tengo todo bien explicado en el claro, capítulo ese que escribí. porque es un cono. Yo no creo o sea, hubo otros factores que me hicieron que tuviera esa experiencia, ¿ok? No es que yo crea tener la receta para llegar a esa experiencia, pero al menos he interpretado. ¿Por qué un cono? Bueno, ha sido la manera para mí integrar el diagrama de Venn, así, esos diagramas de Venn con el tiempo y No, me sentir. llama la atención porque sabes que en la teoría de la relatividad, la forma de poner el word line de una persona son conos, ¿no? Entonces, y tú tienes un cono, Ah, no, no, eso no lo sabía. entonces el Lo que sí cono, ya había visto, bueno, pero en es muy interesante porque precisamente tú tienes un cono
porque fuera de ese cono, tú no puedes ver, el universo no es observable. Bueno, quizá, Cono te no da sé, tu universo observable, que de alguna manera me gustó te lo que refieres tú... un poco, No, por no, ejemplo, son conos, no como este, pero sí es un poco esta idea, pero no, son conos. El cono de luz, ya, no, en la teoría de la relatividad, cuando tú estudias el desarrollo del universo, del tiempo, o cuando te metes con un hueco negro, lo que sea, siempre está un cono de luz. Y ese cono, porque, bueno, es el universo visible, claro, lo que pero podemos el ver, ¿no? cono, fuera del cono, tú no puedes ver lo que hay. No hay manera de que tú conozcas nunca lo que está fuera de ese cono. Tú solo estás en un cono del uso de información, si tú quieres. Hay un Ujú. cono de información. Me llamó la atención porque cuando lo vi me recordaste y me parece una excelente analogía y una manera excelente de plantear el tema. Eh, Sí, es sí, una manera de explicar. Bueno, en realidad yo no tenía planeado hoy hablar de esto. Yo pensaba, de hecho, hablarlo cuando llegáramos a ese capítulo pero de las ¿cuál fue tu entidades. experiencia en concreto? Me perdonas la Bueno, curiosidad. fue una experiencia de unidad, lo que ellos dicen oneness con todo. Fue de panteísta. Fue un sentimiento panteísta. Y de hecho, por un tiempo, cuando la gente me preguntaba mi religión, yo decía panteísta. Pero después dije, en realidad, bueno, en realidad, hoy en día, de hecho, lo que yo digo al final del capítulo ese, si me preguntan, ¿crees que Dios existe? Yo ahora divido la pregunta en dos. ¿Sabes que Dios existe? A esa pregunta yo les contesto, no sé. En ese sentido soy agnóstico. Y si me preguntan, ¿has sentido que Dios existe? Yo contesto, sí, alguna vez he tenido sentimiento panteísta y, y, y ya está. Pero es un sentimiento que yo no interpreto que me haya llevado a una manera, bueno, o sea, yo creo que es algo psicológico. Yo quiero decir algo, por favor, Sí. con respecto al video que estamos viendo y lo que dijo Emiro. Yo pienso que esas experiencias que uno tiene, que uno las llama espirituales o como dice Ángela, extracorpóreas, no son otra cosa que nuestro propio cerebro ayudándonos a salir de alguna situación. Y que por ignorancia en el pasado lo hemos, pues, le hemos tenido que dar una respuesta y la única respuesta que teníamos era Dios. Pero yo pienso que cuando uno tiene una de esas experiencias es porque el cerebro es el que nos está llevando a ello, es biológico. ¿Okay? Este, una de las razones que tengo para ello es que, por ejemplo, a ninguno de los no creyentes, de los agnósticos, de los ateos, se les aparece la Virgen o se les aparecen fantasmas. Siempre es aquello que tu cerebro quiere o lo que tu cerebro está preparado para darte. Y entonces busca ese nicho como una salida a lo que está sucediendo. En mi caso, por ejemplo, siendo agnóstico, yo en ningún momento pensé en Dios mientras me estaban haciendo lo que me estaban haciendo, pero yo necesitaba una vía de escape. Mi cerebro me sacó de allí. Mi Ujú. cerebro fue el que me sacó de allí. No fue Dios, no fue nada. De hecho, que hay otra experiencia dentro de la cárcel que cuando ustedes quieran la puedo compartir con ustedes, que cualquier evangélico me dice, ahí tienes tú la presencia de Dios. Y es que quien nos daba disciplina a nosotros era un pastor evangélico, entonces los domingos tomaba la Biblia y el resto de la semana tomaba el látigo. Y era el que nos colgaba por los codos, ¿no entiendes? Hasta que un día yo estoy leyendo el único libro que él nos permitía tener, que era la Biblia, y para su desgracia, la Biblia que me correspondió a mí entre la repartición que hicieron era una Biblia de los testigos de Jehová, donde ese capítulo en particular está bien escrito para los que somos venezolanos, donde dice en el libro de las profecías que vendrá un momento en donde aquel que lucha con las 7 estrellas en su mano derecha y que lucha contra el impostor llamado Nicolás. Y entonces tomé eso, pueden verificarlo, es el capítulo 2, versículos 1 al 7. Y yo dije, coño, y si yo estaba luchando con las 7 estrellas en mi mano derecha.
y luchaba contra el impostor llamado Nicolás. Y yo sé, cuando le dije al pastor que me tocaba a mí mi cuota de disciplina, y más nunca me volvió a tocar. Cualquier creyente diría, oye, este es, esta es la obra de Dios, Dios te protegió. Si Dios me hubiera protegido, no me hubiera mandado para esa vaina. Pero Así. yo lo vi, yo vi la oportunidad y la aproveché. Fue mi cerebro el que me llevó a canalizar esa información. Entonces, volviendo a lo del video, esas experiencias de James y eso son únicas y exclusivamente de origen psicológico y de origen biológico. Esa es mi forma de Interpretación. decirlo. Sí, eso es. Por Muchas cierto, que gracias, Carlos. muy poca gente sabe que Nicolás es el demonio. No, en Ah, serio. ok. Sí, sí. No En sabía. inglés, Nick, sí, es un sobrenombre para el demonio. Es en serio. Wow, Ah, no, no sabía. Sí, sí. Sabía. no sabía. Le Y a Lo los conozco dijo el muchos profeta nombres al en el libro de demonio, las pero revelaciones. Ahí Ni- está, capítulo 2, por favor, revíselo. Nicolás es el demonio en el libro de las revelaciones. Sí, señor. Exacto. Lo único es que en las otras Biblias no dice Nicolás, sino dice los Nicolaitas, ¿ok? Pero justo el libro que me tocó a mí, el libro que le mostré yo al pastor, decía el impostor llamado Nicolás. O sea, esa es otra prueba, ¿no? De que cómo es posible que la palabra de Dios tenga tantas versiones. O sea, Dios no revisa a su propio editor y su propio publicista, ¿no? Para decirle, mira, eso no lo dije yo. Sí, es verdad. Bueno, eh, muchas veces hay coincidencias que la gente interpreta como señales divinas y son coincidencias, ¿no? De hecho, hay matemáticos que hay algún librito así de matemáticas recreativas donde hay gente que se pone a calcular las probabilidades de algunas coincidencias, porque hay algunas coincidencias eh, loquísimas. Bueno, de hecho, hay algún video. Bueno, de hecho, ahora que me acuerdo, mira, Arturo, creo que tuvimos, eso fue al comienzo del club, algún día dedicamos a lo de las coincidencias, si no me equivoco. O parcialmente. Hay un libro que se titula ¿Por qué ocurren las cosas que no deberían ocurrir? Algo así se titula. Sí, sí. Te puedo decir luego el título Bueno, exacto. el ejemplo más Está en clásico, inglés. el ejemplo más clásico de las coincidencias es lo de los cumpleaños, ¿no? Que solamente necesitas 23 personas para tener una probabilidad Sí. de más de 50%, creo, de que dos cumplan años el mismo día. Pero lo que dicen estos análisis matemáticos de las coincidencias, lo que la gente dice, oh, este evento es muy poco probable, pero lo que la gente no está tomando en cuenta es que se están fijando en esa coincidencia particular, pero cuando tomas en cuenta todas las posibles coincidencias que pudieran haber ocurrido, o sea, son muchísimas, la probabilidad de que alguna ocurra, alguna de todas esas ocurran no es tan baja. Pero bueno, Son Este es el probabilidades secreto del condicionales. zodíaco. Lo que tú acabas de decir es el secreto del zodíaco. Lo voy a decirlo de tal Así manera de es. que tiene que ocurrir porque va a ocurrir, pues. Claro. Bueno, de eso se llaman probabilidades condicionales. Mm. ya, Ese es bueno, el detalle, que cuando haces la probabilidad condicional, algo que puede ser muy poco probable se puede volver muy probable porque está condicionado a un cierto evento. Entonces, las probabilidades condicionales cambian y en medicina es muy importante entenderlas porque tú no puedes trabajar en medicina con probabilidades absolutas, tienen que ser todas condicionales. ¿Eh? claro, claro. Yo quisiera Bien, despedirme porque yo no estaba sí, preparado para esto, no sabía cuánto duraba. bueno, Tengo si Mira, no, un que... no, placer haberte, de un hecho nos placer hemos pasado conocerte. una hora, Carlos. Esperamos que hayas disfrutado la reunión. No, quiero agradecerles a todos. A sí, gracias a Ángela, que ti. fue la que me mantuvo esperando mientras llegaban los demás. Ella fue la que me motivó a no irme. A ti, Gustavo, de verdad que fue un placer conocerte. A Emiro, Arturo, no lo he visto, pero igual ha sido un placer Bueno, estar con ustedes. Esto es todos los Lo sábados a mismo. las 11. sí, 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 a las 11 horas de Venezuela, sí, sí. Planearé Pero mejor entonces mi vida. sí, creo que ya el tema religioso ya lo vamos a dejar. Ah, está bien. Esta sesión se ha alargado especialmente, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí. no Normalmente suele terminamos ser en hora y media. hora y media o máximo dos. Eh, Ok.
Ok. No, Mira, pero sí me tengo que ir. Bueno, de oye, un acuerdo, placer adiós. haberte conocido, de verdad. Hasta luego. Sí, Hasta exacto. luego. Un Bueno, placer. Perdón, De, Carlos, ¿tu Un placer, de apellido? Carlos. Sardi, perdón, Sardi. Sardi. Ya, Ya va, déjame arreglar eso de una vez antes de irme. no te preocupes. Bueno, lo dejamos hasta aquí, ¿no? Ok. Sí, mira, Le ahí diré a quería está. Pablo hacerle, oyendo que le agradecería a Pablo entonces el enlace que me hizo con ustedes. Muy bien. Hasta Bien, Pues luego. Carlos. hasta la Hasta luego. mira, próxima entonces. Nos vemos. antes de que nos despidamos, les quería comentar, bueno, saben que lamentablemente, igual que Gustavo, soy un ávido lector, me la paso leyendo y eso es terrible, ¿no? No me había dado cuenta, Emilio. Y entonces No me lo termi- imaginaba. terminé el libro que les recomendé y agarró otro libro similar, pero de Brian Greene. Ya va, ya va. Es que ¿Cuál es no puede ser de el cuál? libro que nos recomendaste, es uno de los. Perdón, Pero terminé otro de los libros que ¿Cuál, les cuál, recomendé. cuál? ¿A cuál te El refieres? último, el que les recomendé, el de sobre, Condorito. sí, el de Condorito. Ah, El no. que les recomendé sobre, Los límites del el, conocimiento. el de Richard Krauss, sí, el de Krauss. Ah, Entonces agarré y me estoy leyendo otro de Brian Greene, que es un poco también sobre ese tema de los límites del conocimiento. ¿Dónde él, está la él- física en él este también momento? es físico, ¿no? Sí, Brian Greene es excelente. Además, ahorita viene el Festival Internacional de Ciencia, que él siempre lo dirige en New York. Ah, Los wow. tipos cobran entrada y todo, porque van todos los famosos. Va él, va Neil Sam deGrasse Kearns, Tyson. va Krauss, va el italiano que te dije, Carlo Rovelli. Todos esos Ujú. tipos Ah, van a estar Roel. allí. Eso es una Ya. maravilla. Yo, bueno, eso se va a poder ver en línea gratis, pero si tú estás en New York, tú puedes comprar una entrada e ir. Y las discusiones, los temas van a ser extraordinarios, ¿no? Este, pero este libro, lo que les quería decir era que me sorprendió lo bien que explica el tema de la entropía. Lo sencillo que explica el problema, porque claro, en el libro, déjenme, dame un segundo nada más, no se me vayan, un minuto que voy a buscar mi iPad para decirles ¿cómo se llama? El índice del libro para que vean un poco por dónde va. Ya va. Yo mientras tanto les cuento que por qué me interesé en algún momento por esto de los de las experiencias extracorpóreas y demás, porque hubo una temporada cuando vivíamos en Caracas, Gustavo y Arturo, no sé por qué, empecé a soñar con frecuencia, con muchísima frecuencia, que me pasaba eso, que yo salía de mi cuerpo y Oh, me wow. veía desde arriba, Wow, pero eran sueños. increíble. Mira, el libro este se llama ah, déjame buscar la portada para que lo vean también. Bueno, pero los puedo buscar en la computadora. Sí, sí, pero déjame mostrártelo para que se llama Until the End of Time. Ya va. Y les leo los capítulos. El Ujú. primero es The Lure of Eternity, Beginnings, Endings and Beyond. El segundo es The Language of Time, Past, Future and Change. El tercero, Origins of Entropy from Creation to Structure. Porque hay una paradoja, como ustedes saben, que, bueno, el universo, una de las razones por la que se argumenta que uno tiene una sensación del tiempo, ¿verdad? Porque las leyes de la física todas son reversibles. O sea, en teoría no hay ninguna objeción por las leyes físicas, en teoría, para que un huevo no se reconstruya de nuevo después de que cae y se rompe, excepto por la termodinámica y las leyes de la termodinámica y en particular la tendencia al desorden, ¿cierto? Pero, ¿cómo explicas tú si existe la tendencia al desorden que en el universo haya estructura, que haya orden, que haya estrellas, que haya planetas y que haya vida, que es una de las cosas más complejas que existe, ¿no? Y
aquí está muy bien explicado todo eso. Y el capítulo que estoy leyendo ahorita es el cuarto, que se llama Information and Vitality, From Structure to Life. Y entonces él está explicando por cómo la física explica, porque recuérdense que, a ver, hay un libro famoso de Schrödinger. Schrödinger, ya todos saben quién es, el principio de incertidumbre de Schrödinger y todo eso. El principio de incertidumbre de Heisenberg. De Weisenberg, perdón. Pero Schrödinger Schrödinger es el del gato. Ese es de sí, gato, Y exacto. la, es el y del la, gato. y la Exactamente. ecuación. Exactamente. Y entonces Schrödinger, perdón, sí. Y entonces Schrödinger escribió un libro muy atrevido que se llama ¿Qué es la vida? Sí, Se en fin. metió en ese campo. Bueno, que eso atrajo a muchos físicos a cambiarse a la biología. De hecho, Sí, uno de los que descubrió la estructura del ADN, exacto, él, Wilkins, creo, fueron sí, él influidos fue influido por el libro de de Schrödinger. Schrödinger. Ujú, Muy sí. interesante. Entonces, pero él, en ese libro, pues él trata de encontrar una explicación desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza y de la física al desarrollo de la vida y de la conciencia. Bien, entonces este libro, que se lo recomiendo bastante, no había visto nunca una explicación tan clara sobre el tema de la entropía como aquí en el capítulo 3 de este libro. Muy bueno. Pásanos el link del libro. Sí, cómo no, les voy a pasar el En link, pero algún el momento. libro, para que vean un momento. Digo, para comprarlo. Sí, ya te voy a decir, de todos modos te voy a enseñar la portadita. A ver, es este de Brian Greene. Ahí Until, está. Elvira lo consiguió, creo. sí, Until the End of Time. Ok. Mind, Matter and the Meaning of... Ok. Yo Este, he puesto eso en Google, ese título, y lo primero que me ha salido es una canción de Justin Timberlake. No, claro. eso, Sí. no seas mentirosa, Eva. Eso lo dijiste tú porque te la sabías en memoria la canción. Eso no le eche la culpa a Google. Bueno, Elvira, la semana pasada comentaste la canción de Enrique Iglesias, Experiencia Religiosa. Por eso digo que Elvira es nuestro Shazam. Tienes que decir Ahí algo, está. Emiro, para verte grande. Sí, habla y miro. Estoy mostrándoles el libro. Vale. A ver. Ahí está. Ok, ahora sí lo ven. Sí. Este es el libro de Brian Greene. Brian es un tipo extraordinario, de verdad. Él tiene una serie él tiene unos programas que son televisados desde la universidad, donde entrevista a gente muy interesante siempre. Yo se los recomiendo en YouTube. Sí. Y él es un tipo realmente muy bueno. Y ayer, casualmente, vi una conversación entre él y Sean Carroll promoviendo este evento que viene la semana que viene en New York. Y oye, era demasiado profunda, Bueno, demasiado pásanos buena. también el link del evento. Ok, y les voy a pasar el link de la conversación de Brian y Sean, porque creo que los va a fascinar esta conversación sobre una serie de temas que están en the age of knowledge, de verdad, verdad. Y las cosas que que los científicos serios dicen, mira, no sabemos, esto no lo sabemos, no hay una explicación, hay una duda. O sea, no demos a veces la gente le transmitimos la idea de que esto es una verdad científica exacta Absoluta. y no es así. Algunas no son tan exactas, y bueno. Bueno, y creo que eso es lo que lo hace más interesante. Claro, claro. Y es Bueno, lo que, por cierto, es lo que decía Brian. Él decía, a mí me emociona saber que no conocemos todo. Me emociona saber que hay muchísimas cosas por descubrir y que hay muchas dudas con Ok. respecto a todo lo que estamos haciendo, porque, bueno, esa es la aventura del conocimiento. La aventura del conocimiento está ahí Hablando de adentro. eventos, bueno, aquí en Londres, bueno, yo les he hablado de Royal Institution, que queda cerca de mi oficina. Ahora en octubre tienen particularmente varios eventos buenos. Bueno, este es un famoso filósofo, Daniel Dennett. Quisiera verlo. El 3 de octubre. De Dennett hay una conversación buenísima con Richard Dawkins
y la que les comenté, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ahí está Dennett. Ok. Luego, esta es de problemas matemáticos. Y este es un autor de matemáticas recreativas, creo que fue en este libro, porque los autobuses vienen de tres, que tiene sobre las coincidencias. Que de hecho, si no me equivoco, en mi capítulo de matemáticas, comento, lo veo rapidito aquí, ¿qué son las matemáticas? No, yo voy a leer tu libro, yo no sabía que tenías un libro. Esto lo A lo mejor escribí, tienes varios. no, tengo uno solo. Esto lo escribí hace 20 años y entonces aquí tengo, Rob Easterway, y tiene un capítulo, ¿cómo explicarle una coincidencia? Y entonces, él es el que, bueno, y otro, generalizan el análisis de las coincidencias. Y justo él va a estar en el Royal Institution. Bueno, esto será echando broma, compitiendo a resolver problemas matemáticos contra ChatGPT, me imagino. En plan Y, humorístico, y supongo. último, y este te va a gustar a ti, mira quién va a estar. Carlos Rovelli. Ahora, Whitehouse. Muy yo no sé bueno. nada de Whitehall, pero tengo la buena, esto es 27 de octubre, esto también lo puedes ver online. O sea, los otros dos son solamente en el teatro, o sea, en persona, pero Pero este, fíjate Carlos, que dice, el tienes que book. online, bueno, creo que cobran online, Deben cobrar cobran poquito, o sea, eh, no tampoco. entre 0 y No, 21. mira, dice pay what you can, te sugieren 10 libras. Ok. Pay what you can, 5 libras. O sea, tú pagas lo que puedes. Ok, Eh, eso está interesante. Ese se llama Explore Whitehall. Esa la quiero ver. Este que te estoy diciendo, déjame entonces ver. este ya yo les mando, bueno, o te mando el link. Este no tiene, yo no sé nada, pero como Carlos Rovelli lo vimos el otro día, bueno, no, bueno, yo lo vi entrevistando a David Christie, me cayó también. Pienso, Exacto, exacto. pienso ir a verlo en persona. Oye, qué bueno, qué bueno. Qué suerte tienes que estás allí. Yo ni siquiera puedo salir del país, no tengo pasaporte. Oye, No, bueno, em, bueno, Ya la, supongo que el video ese largo no les desagradó porque, bueno, se quedaron. no, Sí. bueno, estaba bien, bien interesante. Eh, eh, Yo lo que hubiera me querido, lo que me pero me pareció, tuvo todo el tiempo esperando más. pero hablaba, como, ¿cómo decirte? Muy, o sea, se nota muy conocedor del asunto. O sea, Sí, sí, no, y muy agradable su tono de voz. Science Festival 2023. Ok, sí. Bueno, ahí te yo voy creo a... que él está promoviendo su libro. O sea, es como Claro. claro, tentándote a que si Aquí quieres está, saber. World Science Festival Ya. este, 2023, del 21 al 24. Join Brian Greene in conversation with international renowned scientists, thinkers, and innovators experienced at the very edge of understanding. AE, Grappling with a New Kind of Intelligence, Thursday. Hay una serie de temas, uno de ellos, por supuesto, que la gente va a estar muy interesada. Son eso, The Right Stuff, etcétera, Decoding the Brain. Hay varios temas que van a estar muy, muy interesantes. Estoy agarrando el Bueno, link. ya que se están quedando, sí, ya nos mandas el link. Les voy a dar una noticia, es casi una primicia. Va a ser padre nuevamente. y es niña. En Mira, cierto si hablo sentido. sale esto, ¿no? Si Habla, hablo pues. se ve. Sí, Sí. Este es Brian Greene. Este es el World ese es el Festival. evento que dices en Sí, New York. sí, Chévere. esto va a ser en New York. Y van a estar Bobek, Harris, Lecum, Dockley, Rices, Silverstein, Matha, es Sean Carroll, Ellis Kroll, que por cierto es una filósofa muy interesante. Y tu pana Carlos Rovelli, míralo, ahí está. No, ese es tu pana. Tú nos lo Carlos presentaste a Rovelli. nosotros. Entonces, esto es para cada tema, los locos que hay. Ahí, Grappling with a New Kind of Intelligence.
Searching for Emiro, Cosmic Origins, no ese es otro suspendas, tema. por favor, Standing deja, on the Shoulder of Giants, que es sobre los grandes científicos. Navigating the Quantum Universe, navegando el universo cuántico, en ese es en el que están Carlos Rovelli, Sean Carroll, que por cierto, Sean Carroll, que estaba conversando con Brian, le decía, yo espero poder que Carlos me deje hablar, Yeah. que Carlos Rovelli me deje hablar sobre el tema cuántico, decía el tipo. Esto va a estar muy interesante. mira, por favor, no postergues el suspenso que sembró Gustavo hace unos minutos atrás. Por favor, De otro Gustavo, hijo. adelante. Perdón, Gustavo, La primicia, la venga. primicia. Ok. Ah, mira. ¿Pueden ver la lista? Sí, Ok. Sí, Hay un video, bueno, son un par de videos que a mí me interesaron, yo no les he mostrado nada. ¿Qué es este? El African Big History Association. ujú, Que bueno, este no lo mostraron en vivo, pero bueno, pero luego hay otro más abajo en que este de aquí, que este señor de Camerún le había mandado a Lowell todo el material y Lowell se puso una noche a ponerlo por escrito y entonces Lowell lo presentó. Y bueno, ellos realmente están pelando muchísimo y pedían ayuda Claro. y pedían ayuda financiera, pero también pedían ayuda, miren, de materiales. hasta piden bolígrafos y Lápiz. lápices y borradores y, o sea, Desde lo y más bueno, básico hasta lo más, vale. y hace una semana por probar, hice un experimento a ver si podía mandar libros por Amazon a Camerún. Bueno, he buscado el equivalente a Amazon en África, encontré un Jumia en Nigeria, pero de libros casi no tiene. Y bueno, y esta mañana me llegó un mensaje de, de Eric, de Ajá, ese señor, que ajá. los libros que mandé como prueba los recibió. Ay, qué bonito, vale. Eh, eh, y bueno, un libro que le mandé que le gustó, bueno, lo pueden leer aquí. El libro que dice que conocía es este, eh, que es una película que recomiendo mucho, está en YouTube, que esta historia es súper, solía estar en Netflix, pero es una historia buenísima. Pero bueno, Ah, yo Qué conseguí el libro y se lo claro. mandé. Bueno, este es el trailer, perdón, pero yo sé que la película está completa. The Boy. Harness the Wind. Heart of the Wind. Yo no la he visto. Ah, bueno, ¿sabes qué? Les pongo Está el en trailer. Netflix, la voy a buscar. Estuvo Estaba, en castellano estaba en Netflix, no sé si ahora estará, ¿eh? Espera que lo miro. y bueno, les muestro el trailer así como para terminar. Bueno, pero el caso es que tú me preguntas, ¿voy a tener otro hijo? Bueno, así como envié libros a la Simón Bolívar, para mí esto es la prueba de que sí puedo hacerlo. Claro, Claro, Entonces, yo había dicho, espero empezar con Latinoamérica, pero en realidad, o sea, o sea, qué sé yo, tendría que contratar a uno de los brasileños, proponerle. En cambio, estos de Camerún estaban pidiendo, gritando por ayuda. Entonces yo Claro. dije, ¿por qué no empiezo con ellos? claro, vale, maravilloso. Te Y, felicito. y Te entonces felicito. Qué bonito. voy a, voy a, voy a enviar más libros allá. Bueno, ok, les muestro este video para terminar. Entonces, ¿tú lo has visto, Eva? a ver, una cosa, en español, en Netflix, al menos aquí en España la sigo teniendo y se llama El niño que domó el viento. Claro. Ah, perdón, Mm, pero tengo que compartir con sonido. Eh, eh, Gustavo, ¿ese mecanismo de envío de libros a África funciona permanentemente o fue un experimento que se dio bien por azar? bueno, es caro el costo de envío, eh, Haz una segunda prueba para ver. pero bueno, Pero ya va. funciona. Te comento que tengo un amigo que está en el servicio diplomático, que también lo conoce Miro, por cierto,
tiene que ir a África, creo que dentro de un mes. Entonces él pudiera hacer una especie de Amazon hecho en casa que pudiera ayudar si te sirve. ¿Okay? Bueno, lo que pasa es que... ¿Dónde está él? Caracas. O sea, imagina, bueno, a Caracas no puedo enviar libros actualmente. No, Bueno, a la Caracas no última se vez puede enviar nada. la última vez que envié. Y luego imagínate pedirle a él que cargue. Los libros son unas cosas pesadas. Sí, bueno, ok, no, Y era no sé solo si por... va a ir a Camerún. Mira, la forma de enviar cosas a Caracas es lo que todo el mundo hace con todo. La gente manda de Courier. todo para Caracas. No lo puedes mandar directamente desde Amazon. Tú se lo mandas, No, tienes que tener un courier, A que la hay última muchos. vez sí, yo usé un courier y tal, pero como la Simón Bolívar, la biblioteca, no sé si está cerrada, abierta. No, ahí nada está abierto. Créeme que todo, o sea, Entonces, es muy difícil. Si es para enviar a la yo biblioteca, yo lo he suspendido sí. Hasta que cambie la situación. sí, pero bueno, ok, ahí va el videito. No puedo poner el subtítulo. No te preocupes. How does it feel, William? I never went to secondary school. Make us proud. Hey, looking sharp, eh? You too, man. Kachokolo is not the wealthiest school in the district, but it's down to each one of you to decide your own level of commitment. Commitment! The rains came late this year, and now the trees have gone. Malawi is preparing for a very long, hungry season. Ukali muntu wamkulo sopana William. Palibe amene yanga titandize. What are you going to do? Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Mr. Kachibunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? It's magnets. I can bring water. I know how to do it. No papa libe zako skolo. We stay, we die. No. With electricity, we can plant in the dry season. Antu wakufa kudziwa zimenezo? Tieni hapo! Tieni hapo! Malusiwa, adzalika liti. Mpuzita kutaka. Ngati Mungu anitandize. Wale watawa baba ndilibeza kulota.